El Señor nos bendiga esta noche, amados y hermanas. Vamos a tomar un pasaje de la Escritura esta noche con el que vamos a iniciar una caminata juntos en la carta a los Hebreos. Tanto esta noche como las dos predicaciones de el día de mañana serán un itinerario a través de la carta a los Hebreos para dejarnos asistir por el Espíritu a entender que como nuevo Israel vamos ahora hacia nuestra tierra. Pero debemos comenzar con lo primero. Hebreos capítulo 13. Hebreos capítulo 13. Leeremos un pasaje de la Escritura desde el cual nos acercaremos a toda la carta a los Hebreos. Capítulo 13 de la carta a los Hebreos, versículo 8. Dice la Escritura: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Vuelvo a leer la palabra, amados. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Amado Espíritu Santo, necesitamos tu luz, tu revelación, tu enseñanza. Permítele a este pueblo tener un corazón dispuesto para escuchar con avidez tu mensaje, para disponerse a caminar por donde Jesús nos guíe. Espíritu Santo, háblanos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, amados. Le denominamos la carta a los Hebreos, aunque realmente no es una carta, es una predicación puesta por escrito. Es una predicación que el autor, a quien no conocemos, de quien no sabemos, predica a una comunidad que está cansada, agotada, que se está desligando de la raíz nutritiva que es Jesús, y poco a poco está queriendo fortalecer su vida con cosas que no son alimento. Esta comunidad empezó bien, como todos empezamos, pero luego poco a poco esta comunidad fue perdiendo el rumbo, fue perdiendo la brújula, fue perdiendo la dirección. Y no significa que esta comunidad había vuelto al mundo, estaba en la iglesia, pero ya se había perdido. Es uno de las cosas paradójicas que nos cuesta entender. Estamos en la casa, pero hemos perdido la relación con el Padre. A veces nos toca como el hijo mayor de la parábola. Estamos en la casa, pero no somos hijos, somos esclavos. No experimentamos la comunión, el amor del Padre. No tenemos esa frescura de papá en nosotros, sino que a veces comenzamos un proceso de religiosidad, de marchitamiento espiritual. De repente el corazón ya no siente alegría de servir. Nuestro nexo con la iglesia a veces es el cargo que ocupo, o porque mi familia va, o porque tengo algún privilegio, porque aparezco en el programa de servidores.
pero en el fondo he perdido la alegría, el ánimo, el empuje, el coraje. Se vuelve una carga el ministerio. Leer la Biblia no nos da ningún tipo de placer. Buscar el rostro de Dios ya resulta una experiencia extraña en nuestra vida cotidiana. Y poder hablar de Jesús ya ni siquiera es una cosa que forme parte de nuestra vida. Pero seguimos en la iglesia, seguimos en la casa. Hay ciertos nexos que de manera formal nos tienen allí. Hay ciertos compromisos que me tienen allí. La pandemia, por ejemplo, ha revelado en la gran mayoría de las iglesias evangélicas cuán superficial era la vida espiritual, cuán frágil, cuán pobre, cuántos, como dice el Apocalipsis, tenían fama que estaban vivos, pero en realidad estaban muertos. Estaban allí, pero ya no tenían vida. Y mucha gente, luego que pasó la pandemia, simplemente ya no regresó. Se quedó en la comodidad de la casa, se quedó en una existencia rutinaria de vida, se quedó tras otras prioridades, se fue, dirían los profetas, se fue tras ídolos y ya no regresó a casa. Porque de verdad nunca estuvieron en casa. Estaba aquí el cuerpo, estaba aquí la persona, pero no estaba el alma, no estaba el corazón aquí. El corazón no estaba en la casa. Y los que estamos aquí tenemos que preguntarnos siempre: ¿y nuestro corazón realmente está en la casa de Dios? ¿Nuestro corazón realmente está en Jesús? ¿De verdad tenemos el nexo, tenemos el vínculo, tenemos el enlace permanente con Jesús que nos permite marchar en esta experiencia de vida a la que Jesús nos ha invitado? En medio de ese contexto de esta congregación, que a veces resulta ser el nuestro, el autor a los Hebreos va a invitarlos a seguir a Jesús. Va a invitarlos a que salgamos hacia Jesús. Va a hablarnos de Jesús como el nuevo Moisés, que nos invita a salir de esa mediocridad espiritual, de esa religiosidad en la que estamos envueltos. Y el autor de los Hebreos va a tomar a Israel como el modelo de experiencia cristiana, y es lo que estaremos hoy y mañana en los dos cultos abordando desde la Escritura. Pero hoy, a través de esta palabra, el Espíritu nos convoca a volver a Jesús. Porque si no volvemos a Jesús, que es la raíz de mi vida, de mi futuro, de mi espiritualidad, si no estoy realmente envuelto en Jesús, si se han apoderado de mí, como dirán los profetas, otros señores se han apoderado de nosotros, porque eso es lo que sucede cuando nos desvinculamos de Jesús. Otros señores se apoderan de nosotros. Estamos en la iglesia, pero realmente otros señores me gobiernan. Estamos en el templo, pero otros señores me gobiernan. Necesitamos volver
a poner a Jesús como nuestro guía, volver a Jesús, el Jesús de los evangelios del cual ya vamos a hablar, y volver a tomar realmente con seriedad la supremacía, la centralidad. Necesitamos realmente vivir. Bueno, yo tendría que decirles de manera personal, hermanitos, lo que me tiene a mí en el camino del evangelio, lo que me tiene a mí en el santo ministerio, lo que me tiene a mí en esta marcha continua hacia las promesas que Dios tiene para mí, no es la iglesia. Estoy en la iglesia, pero no mucho creo en la iglesia. A lo largo de mi vida, bueno, soy evangélico desde el vientre de mi madre. Desde pequeño conocí el evangelio, conocí el servicio a Dios. Nací, crecí, me desarrollé. Empecé mi ministerio a mis 14 años predicando. Pero les quiero decir que la iglesia no me tiene aquí. Es más, por la iglesia yo me hubiera ido muchísimas veces. Si fuera por la iglesia, uno deja hasta el ministerio, hermanita. La iglesia no siempre da motivos para seguir. La iglesia no siempre es causa para continuar. La iglesia no siempre es el ámbito, ni tiene las reacciones, ni las maneras de vernos, tratarnos o responder como nosotros quisiéramos. Pues la iglesia a mí no me trató, como digamos, muy bien. No me fue bien con la iglesia. Pero sirvo a la iglesia y todo lo que puedo hacer por la iglesia lo hago porque yo sirvo a Jesucristo. Y esa iglesia, tal como sea, es la esposa de Jesucristo. Y lo que haga, lo que diga, lo que piense, me tiene sin cuidado, no respondo a ella. Me puede elogiar o me puede lastimar, me puede alegrar o me puede entristecer, me puede traer beneficios o me puede traer cosas dañinas, me puede hacer reír o me puede hacer llorar. La iglesia así es. ¿Qué me tiene ligado a ella, amándola, cuidándola y sirviéndole? Solo Jesucristo. El nexo con Jesucristo es la matriz de todo lo que podamos hacer, pensar, sentir o decir. Pero ese nexo muchas veces lo perdemos. Y cuando lo perdemos, el corazón se debilita y todo lo que hacemos comienza a ser cargoso, fatigoso, y comienza a resultarnos sin ganas, sin deseos. Pero porque hemos perdido el nexo, hemos perdido el vínculo, el alimento de vida, la matriz, el pan de la vida, el árbol de la vida, la hemos perdido. Por eso el autor a lo largo de toda la carta va a insistir en una cosa: mi nexo con Dios y con la obra de Dios y con una vida que agrade a Dios, mi nexo, mi motivación, mi fuente es Jesucristo. Pero no estamos hablando del Jesucristo teórico, doctrinal, teológico. No, 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 hermanos. Tenemos que volver al Cristo que vive, al Cristo presente, al Cristo no del dogma, no al Cristo de la doctrina, no al Cristo que puedo estudiar en un seminario o en una universidad, no al Cristo de la doctrina que nos enseñan. Está bien conocer el Cristo teológico, que no es más que el resultado de las controversias que en los siglos los hombres han tenido acerca de Jesús. Pero yo no hablo de ese Jesús. Yo hablo del que está presente, la cabeza de esta iglesia. Hablo del Cristo real, tangible, palpable,
al que no lo sustituye ningún templo, ninguna doctrina, ni siquiera la Biblia. La Biblia no está en lugar de Jesús. Jesús no dijo: yo me voy, pero ahí les dejo un libro para que lo guíen. No, no, no. Él dijo: yo me voy, no los voy a dejar solos, les voy a dejar al otro Jesús, al otro Consolador, al Espíritu Santo. Y no significa que la Biblia no tenga lugar, claro que sí, pero nuestra máxima autoridad no es un libro. Nuestra máxima autoridad es Jesús. Y Él no está muerto, Él está vivo. Pero a veces nosotros conocemos más un libro que a Jesús. Y se lo digo desde la experiencia de un hombre que estudia la Biblia, que ama la Biblia, pero que por encima de la Biblia está Jesús. Por encima de mi amor por la Biblia está mi amor por Jesús. Nosotros podemos conocer la Biblia y estar lejos de Jesús. Esa es la tragedia del fariseísmo del siglo I. Expertos en las escrituras, conocedores del texto, pero nunca supieron nada, nunca conocieron a Jesús. Porque a Jesús se le accede por la fe, se le accede por el Espíritu, y a veces son cosas que perdemos. Por eso el día de mañana vamos a hablar en los dos mensajes las cosas que nos alejan de Jesús. Uno, la desobediencia. Dos, eso será el tema del primer mensaje mañana. La desobediencia nos aleja de Jesús. Y al alejarnos de Jesús, nos aleja de todo lo que Jesús tiene para nosotros. Nos aleja de todo lo que Dios ha preparado para nosotros. La desobediencia destruye todo lo que Dios construye. La desobediencia nos exilia de los edenes que Dios ha preparado para nosotros. La desobediencia nos aleja de la tierra que Dios tiene para nosotros. Y de eso hablaremos en el primer mensaje el día de mañana. La desobediencia como una negativa al camino que Dios propone hacia la vida nos exilia, nos aleja, nos quita todo lo que Dios está dispuesto a darnos. En el siguiente mensaje vamos a hablar de la incredulidad. La falta de fe también nos aleja de Dios, nos aleja de Jesús. Esa incredulidad que Israel vivió en el desierto. Y hablaremos de los hombres y mujeres que a causa de su fe agradaron a Dios. Porque hoy necesitamos vivir la misma experiencia. Obedecer cuando Dios nos habla y creer lo que Dios nos dice. Con esas dos cosas alcanzaremos grandes cosas maravillosas. Por eso hablamos hoy de Jesús, porque Jesús es el hombre que agradó a Dios por excelencia. No voy a citar, no voy a llevarlos a todos los textos, los iré citando de memoria para que usted lleve la secuencia y disponga su mente y su corazón a entender lo que esta noche el Espíritu nos quiere decir respecto al lugar de Jesús y a la manera en que yo me debo vincular a Jesús. Jesús es el que agradó a Dios. Ese es el testimonio de los evangelios. Cuando Él está en el Jordán,
para ser bautizado, se oye la voz del cielo: este es mi hijo, en quien yo estoy agradado. Este es mi hijo en el que yo estoy complacido. Dios siempre hablará de la complacencia que tiene en Jesús. Jesús le agrada a Dios. ¿Pero por qué le agrada a Dios? Le agrada a Dios porque Jesús obedeció al Padre. El Evangelio de Juan se encarga de decir cómo esa intimidad de Jesús con el Padre fue el nexo de su obediencia. Jesús fue obediente, y esa obediencia agradó al Padre, porque a Dios le agrada nuestra obediencia. Pero la obediencia no es fácil. La obediencia cuesta. La obediencia es difícil, porque casi siempre las cosas que Dios quiere de nosotros riñen con las cosas que nosotros queremos. La obediencia cuesta porque a veces, como dirá el Génesis, hay un mundo de cosas que Dios pone delante de nosotros para que las disfrutemos. Y de esas miles de cosas que Dios pone para que las disfrutemos, hay una sola cosa que Él dice: eso no lo toquen. Pero se despierta en nosotros nuestra arrogancia, se despierta el apetito de creer que somos los constructores de nuestro destino y que podemos llegar a alcanzar las promesas de espaldas a Dios. Y de esas mil cosas que Dios me dice, esto disfrutarlo, nos vamos y tocamos la única que Dios dijo que no lo hiciéramos, y todo se complica. La obediencia no es fácil. La obediencia cuesta porque Dios nos hizo libres, y en nuestra libertad creemos que podemos salir inmunes, hagamos lo que hagamos. En nuestra libertad pensamos, creamos utopías, creamos ficciones donde creamos nuestros mundos, pero nuestra desobediencia nos hace morder el polvo y darnos cuenta cómo creíamos tener todo seguro, amarrado, definido, pero todo era tan fácil, tan frágil, tan de quebrarse de una manera tan inmediata y tan frágil, y todo se derrumba. Porque participar de lo que Dios tiene para nosotros es cuestión de obediencia. Y no solamente creamos nuestros mundos y creemos que somos absolutos, sino que también escuchamos a las personas equivocadas. Lo que otros nos meten en la cabeza a veces nos llevan a la desobediencia, y eso vamos a hablar mañana. El Padre dice en el río Jordán, y dice en el monte de la transfiguración, vuelve a repetirlo: este es mi hijo que a mí me agrada, yo en él me complazco. Cuando él va al río Jordán para el bautismo, el que se opone para que se bautice no es un impío, no es Herodes, no es un soldado, es Juan el Bautista. Imagínense cómo son las cosas. Su precursor, el que lo llamó, el que lo formó, el que lo inició en el ministerio, porque eso hizo Juan Bautista con Jesús, iniciarlo. Jesús fue discípulo del Bautista. Jesús fue primero discípulo de Juan,
Y cuando Jesús va al bautismo, el primero que se resiste es Juan. No, le dice, ¿cómo crees esto? Yo tengo que ser bautizado por ti, no tú por mí. Y Jesús le dice, calma, es necesario hacer esto, es necesario obedecer, es necesario hacer toda justicia. Esto debo hacerlo, esto es lo que el Padre me ha dicho. Esa obediencia al Padre por encima de toda persona. Muchos echan a perder porque oyen a la mujer, oyen al esposo, oyen al amigo, oyen al hermano, oyen a la vecina, oyen al hijo, oyen a la abuelita, por encima de lo que Dios dice. Por eso nunca salen de donde están y nunca entran donde Dios los quiere tener. Por eso nunca avanzan, nunca continúan, nunca entran a la tierra prometida. Están patinando en el mismo lugar porque están escuchando a quien no deben escuchar, porque no han aprendido a entrar en esa intimidad con Dios de tal manera que su existencia sea dirigida por Dios mismo. Hablamos de caminar con Dios en la vida, no simplemente de ir a la iglesia. Hablamos que Dios y yo tenemos una comunicación, una relación. El Espíritu me conecta con Él y me dice lo que Dios quiere, a dónde debo ir, cuáles son los desafíos de mi existencia, qué es lo que Él ha preparado para mí. Me despierta el corazón para caminar con Él. Jóvenes, ustedes deben decidir a quién van a escuchar. Sobre todo en la edad de ustedes que creen que todo lo pueden, todo lo saben y que tienen una vida para siempre. Pues créanme que no es para siempre. Este día un jovencito de apenas 19 años murió aquí en Nevada en un accidente. 19 años. Hoy se levantó creyendo que mañana quizás iba a ir a pasear. Hoy se levantó pensando que la otra semana tenía planes. Hoy se levantó pensando que en 10 años quizás sería ya un graduado universitario. Pero ya no está. Hoy murió. 19 años apenas. La vida no es para siempre. El que es para siempre es Jesús. Y yo podré participar de esa vida eterna solo si estoy ligado a Él. Mi vida y lo que Dios tiene para mí está ligado a Jesucristo. Si yo me desconecto de Él, yo perderé todo lo que Dios tiene para mí. La obediencia no es fácil. No nacemos obedientes. ¿Por qué Jesús agradó a Dios? Porque fue obediente a su Padre en todo. Pero óiganme, no crean que Él fue obediente porque era hijo. No crean que Él venía con un chip programado, ya una aplicación en su mente y corazón de ser obediente. No. Él tuvo que aprender a ser obediente. Lo dice en la carta a los Hebreos. Y fíjese cómo lo dice. Se lo voy a leer. Hebreos capítulo 4. Cuando habla acerca de Jesús, dice capítulo 5, perdón, versículo 8, escúchelo. Aunque era hijo, fíjese, aunque era hijo, aprendió a obedecer. Aunque era hijo, aprendió. La obediencia no se trae, se aprende. La obediencia es una disciplina,
es una actitud, es una opción. La obediencia no la traemos con nosotros o aprendemos a ser obedientes. Eso lo tenemos que gestionar, lo tenemos que construir, porque no somos obedientes, no venimos obedientes. Esto se aprende. Jesús, aunque era hijo, aprendió a ser obediente. No es que me guste, no es que yo quiera, no es que me agrade, es que debo aprender a ser obediente. Eso no viene conmigo, la obediencia no viene conmigo. Pero yo debo decidir, yo debo preguntarme, ¿qué quiero? ¿Para dónde voy? ¿Qué de mi existencia? ¿Qué de mi caminar? ¿Qué será de mi generación? Los hijos de mis hijos. Y uno debe decir, ¿qué quiero? Cuando hablo con Dios, me dice, mira lo que tengo, mira lo que he preparado por ti. Pablo dice, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni la mente se las ha imaginado, son las que Dios ha preparado. Son las que Dios ha preparado, como cualquier padre prepara lo mejor para sus hijos. Pero lo mejor que Dios tiene para sus hijos no llegan en automático, porque se nos ocurre otro camino, se nos ocurren otros deseos, se nos ocurren otras cosas. Dios me tiene una fuente de agua viva, pero yo quiero una cisterna rota que no retiene agua. Y le metemos agua y le metemos agua y le metemos agua y nunca se llena porque está rota. Pero eso es lo que ha decidido usted por la desobediencia. Jesucristo agradó a Dios porque fue obediente. Jesucristo agradó a Dios porque tuvo fe. Jesucristo tuvo fe y Él aprendió la fe y creció en fe. Es iniciador de nuestra fe, dice Hebreos. Él aprendió a creer en su Padre. Muchas cosas en su vida no las entendía. Muchas cosas en su vida no las comprendían. No crean que Jesús, mientras vivió entre nosotros, era como un Dios caminando por ahí. No. Él era un mortal más. Él era un hombre. No era un semidios. Si no fuimos engañados entonces y no le podemos imitar, no le podemos seguir, ¿cómo vamos a imitarle si era un Dios caminante? Es como que un jugador famoso de fútbol se vista, se ponga un disfraz y me diga juguemos fútbol. ¿Qué oportunidad tengo si él es un genio en el deporte y yo no? ¿Cómo puedo jugar contra él? ¿Cómo puedo ponerme a la par de él? ¿Cómo puedo siquiera seguirle el ritmo si él está en un nivel que yo no estoy? Jesús, dirá Hebreos, era semejante en todo a nosotros, con todas nuestras limitaciones. Él tuvo que aprender a caminar como cualquiera, aprender a hablar como cualquiera, aprender a vestirse como cualquiera. Él fue un humano nada más. Todo lo que hizo no lo hizo porque era Dios. No hizo milagros porque era Dios. No hizo hablar a los mudos porque era Dios. No. Todo lo que Él hizo, lo hizo por el poder del Espíritu Santo. Era el Espíritu de Dios en Él. Por eso del principio, cuando se para en la sinagoga de Nazaret, Él comienza diciendo: el Espíritu del Señor está sobre mí. Él no comienza diciendo: soy Dios. No comienza diciendo: he venido
bajado del cielo como Dios. No, no, no. Él dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Qué tenía Jesús que lo conectaba al Padre? Al Espíritu. ¿Qué tenía Jesús para hacer milagros? Al Espíritu. No estoy diciendo que no sea Dios. Solo estoy diciendo que cuando Él se encarnó, Pablo dice, Él se vació. Él suspende su deidad de una manera que no podemos explicar. Pero Él se vació, dice Pablo, lo que los teólogos llaman la kenosis. Se vació de su deidad y adopta la humanidad y se hace siervo, se hace un simple mortal, llega a la tierra siguiendo el camino de todos los hombres, en el vientre de una mujer, naciendo de una mujer y comenzando una vida como cualquier mortal. ¿Qué tenía Él? Lo que Él va a tener es el Espíritu Santo. Y en el poder del Espíritu va a hablar. La gente lo oirá y dirá: es que este habla no como los fariseos, este habla de una manera distinta, este tiene algo. ¿Y qué es ese algo? El Espíritu. El Espíritu le da una palabra viva de Dios y no un mero recurso, un mero discurso religioso. El Espíritu le hace actuar de una manera que cambia las circunstancias humanas y las transforma en experiencias vitales. Le da sentido a la gente que ya no tiene sentido, porque en Él hay Espíritu. Por eso Él siempre va a hablarnos del Espíritu y nos dirá: reciban el Espíritu. Va a soplar: reciban el Espíritu. De su interior correrán ríos de agua viva. Él siempre va a hablar del Espíritu y nos dirá al final: ni se les ocurra salir de Jerusalén sin el Espíritu Santo. De modo que no hay nada en la vida nuestra que podamos hacer para agradar a Dios sin el Espíritu. Jesús fue un hombre que creyó en Dios frente a un mundo negativo, frente a un mundo complicado. Lo llevaron a la cruz y Él sintió el miedo. Cuando la hora de la muerte se acercaba, el terror de la muerte se apoderó de Él. Era un hombre. ¿Qué iba a pasar? No lo sabía como hombre. ¿Qué iba a suceder si lo mataban? No sabía como hombre. Solo sabía una cosa: que el Padre lo había enviado y que Él había obedecido a su Padre. Y en la cruz solo dijo: Padre, en tus manos yo me encomiendo. Eso es fe. Él tenía fe. ¿Por qué Él no se retractó jamás de la misión que el Padre le había entregado, a pesar que nunca tuvo ningún incentivo humano realmente? Digo, para todos aquellos que andan buscando motivaciones para seguir. No, hermanito, la única motivación es que tenga fe. ¿Usted es creyente o es incrédulo? Nada más. Es que yo necesito ser motivado. ¿Motivado para qué? Si que esto no es un club social. Es que necesito motivaciones que me motiven. No. Aquí o somos incrédulos o somos creyentes, nada más. Jesús no tuvo ninguna motivación. Sus padres no lograban explicar las cosas especiales que habían en torno a Él. El primer día que Él se paró en la sinagoga de Nazaret para anunciar el mensaje que Isaías le daba, ese día lo quisieron matar, lo llevaron a un despeñadero.
No es cosa que lo recibieron con los brazos abiertos. Cuando él estaba predicando, dice el Evangelio de Marcos, capítulo 3, versículo 20, dice que la familia, imagínense, la familia lo llegó a traer porque decían que estaba loco. Imagínense a su papá, a su mamá: venimos a traer a este porque se le ha zafado un tornillo, está fuera de sí, dice el Evangelio. Eso dijeron ellos: está fuera de sí. Su familia lo tenía por loco. ¿Acaso es una motivación que la familia te trate así? ¿No a veces dejamos el camino porque la familia no nos apoya? ¿No a veces justificamos que mi papá y mi mamá no es apoyo para ya no seguir el camino de Dios? ¿Es que acaso vas a vivir por motivaciones humanas o vas a vivir por la fe en el Padre? Sus mismos discípulos, esos que Él convocó, cuando Él hacía algo especial y milagroso, ellos no entendían. Fíjese que Marcos de manera irónica dice que ellos preguntaban: ¿y quién es este? Sus discípulos, que comían con Él mañana, tarde y noche, que habían ido a su casa, le habían escuchado, se preguntaban: pero ¿y este quién es? Y de manera irónica, cuando Él hacía una liberación, los demonios decían: este es el Cristo, el Hijo de Dios. Imagínense, los demonios sabían quién era y los discípulos no sabían quién era. ¿Qué motivación es esa para seguir? Todo el sistema religioso siempre lo estaba criticando. Y dicho sea de paso, quiero que entiendan esto: Jesucristo no vino a fundar ninguna religión, ni siquiera el cristianismo. Él nos vino a enseñar el camino de cómo agradar a Dios, porque el tema de la vida es agradar a Dios. Ese es el tema de la vida. El tema de la existencia humana no es cuál es mi pertenencia a una religión. No. El tema de la existencia es cómo yo agrado a Dios. Y un Dios agradado es un Dios que se deja venir con todo sobre nosotros. Pero cómo agrado a Dios es el tema de la existencia humana. Claro, no digo que congregarnos no sea útil, pero el objetivo es que el congregarnos nos haga crecer en el camino de agradar a Dios. Pero si yo estoy religiosamente en el camino de la iglesia, pero dejo de agradar a Dios, ha perdido sentido mi vida de iglesia. Y eso quiere el autor a los Hebreos, que recuperemos esa cercanía, esa proximidad con Dios. Hermanitos, si de qué sirve aquí que vengamos como a fingir espiritualidad cuando en el día a día mi corazón no está cargado de cómo agradar a Dios? ¿Qué sentido tiene eso? Estamos perdiendo el tiempo allí. Porque si yo vengo y quiero que el pastor me vea, que los hermanos me vean, que el líder me vea, que mi esposa me vea, que mi esposo me vea, ¿y eso qué? Ellos no pueden hacer nada respecto a las cosas más significativas que yo anhelo en mi vida. Yo puedo agradar al ojo del hombre, pero eso no tiene trascendencia ninguna. ¿Qué estoy haciendo? Nada. Porque las cosas decisivas de la vida no las decide el hombre, las decide Dios. Las cosas que yo no puedo alcanzar, que yo no puedo tener, que yo no puedo derrotar, que yo no puedo vencer, el hombre tampoco puede hacerlo. Entonces no importa agradar al hombre, porque él nada puede hacer por mí. Cuando yo busco agradar a Dios,
he entrado al camino de lo imposible. Por eso es el camino de la fe. La fe es el camino de lo imposible. Y cuando usted, que tiene tantas aspiraciones en su vida, que quisiera alcanzar metas imposibles, que hay situaciones que son irrealizables, cuando vivimos en un mundo que no se puede formar a mi voluntad porque es imposible, entonces es allí el camino de la fe, porque la fe me conecta a un Dios, y ese Dios hace cosas imposibles en mi vida. Por eso el tema aquí no es venir y que ustedes me vean que soy un fiel religioso. A veces los pastores tenemos, por respeto a la fe frágil de algunos de ustedes, que abstenernos delante de ustedes de algunas cosas que nos gustan. No porque sean malas, sino porque tienen fe frágil a veces. Pero no para complacerlos, porque al final ustedes nos van a criticar, hagamos o no hagamos las cosas. El pastor que cree que va a tener una iglesia que no hable mal de él está engañado. Por eso yo a la iglesia soy claro y le hablo muy claramente siempre. Mi objetivo fundamental no es agradarles a ustedes. Se lo digo siempre a la iglesia. No estoy aquí para llenar sus expectativas. No estoy aquí para complacerlos. No estoy aquí para que ustedes me miren y se agraden de mí. Yo estoy aquí solo porque quiero agradar a Dios. Porque ese Dios a mí me ha sacado de abismos que jamás ningún hombre me pudo sacar. Ese Dios a mí me ha dado bendiciones que ningún hombre jamás me pudo dar. Ese Dios ha hecho cosas grandes y maravillosas por mí, y es a Él que yo procuro agradar, no a ustedes. A veces los hombres vivimos preocupados más agradando a los hombres, y los hombres al final no son la causa de nuestra bendición. Es más, a veces usted anda procurando agradar a la gente y la gente no le paga bien, y usted se frustra. Usted agrade a Dios, ese Dios lo va a bendecir, y si los hombres valoran o no valoran ya es problema de ellos, usted estará bendecido. ¿Me entiende? Porque su vida no dependerá de ellos, sino de la bendición de Dios. Jesús fue creyente en su Padre, no tuvo motivaciones. El que le manejaba el dinero lo traicionó, porque siempre pasa así. El que maneja el dinero se cree el dueño del proyecto. Por eso yo siempre soy de la idea que el pastor debe ser el dinero directamente el que administra las cosas. Porque el hermano o la hermana que maneja crea que porque maneja el dinero maneja al pastor, o manda al pastor, o dirige al pastor, y puede disponer lo que él quiera. Y yo siempre he dicho que no. Aparte que el dinero no me hace estar por encima de Dios ni de su obra. Pero Judas creyó que podía hacer lo que quería con Jesús. Manejaba el pisto de todas maneras. Cuando usted maneja el dinero y está lejos de Jesús, usted cree que el dinero es más importante que Jesús. Y Judas tuvo esa decisión. Entre 30 monedas de plata y Jesús, él estaba tan cerca del dinero y tan cerca de Jesús, pero estaba más cerca del dinero que de Jesús. Y cuando en su vida tuvo que decidir entre el dinero y Jesús, no dudó en elegir el dinero. El dinero nunca te va a dar lo que Jesús te da.
El dinero no es lo primero. ¿Cuántos por afán al dinero han dejado a Jesús? ¿Cuántos en el afán de alcanzar lo que tanto han querido han dejado el llamado santo de Dios? El Señor sabe tus necesidades, tus anhelos, tus estrecheces y conoce todo lo que anhelas. Pero te diré algo: nunca el dinero te llevará a donde Jesús te va a llevar. El dinero te puede llevar 1 kilómetro, Jesús te puede llevar 100,000 kilómetros. Nada se compara a Él. Jesús no tuvo motivaciones, Él tuvo fe. Ahí estaba en Getsemaní luchando, pero tuvo fe. ¿Por qué se fue a orar? Porque necesitaba fe. ¿Por qué fue a clamar? Porque necesitaba fe. ¿Por qué lo encontramos en los evangelios en constante oración? Porque necesitaba fe. Cuando las tormentas de la vida llegan, Jesús iba al monte a orar porque necesitaba fe. No estamos tras un Jesús del libro, estamos ante un Jesús que está aquí con nosotros y que fue obediente y que tuvo fe. Y cuando el Padre hablaba de Jesús, Él lo miraba y decía: ese es el que llena mi corazón, es el que a mí me complace. El futuro de Jesús no estaba determinado por lo que las religiones, los religiosos pensaban acerca de Él, o su mamá o su papá acerca de Él, o los discípulos acerca de Él. Lo que a Él importaba era lo que papá pensaba. ¿Qué dice Él de mí? ¿Te has puesto a pensar qué opina Jesús de ti? En un mundo donde cada vez estamos expuestos y dependientes de la aprobación del ser humano. ¿Cuántos likes tiene mi publicación? ¿Cuántos comentarios? Y mi autoestima, mi valor y mi importancia surge de esa aprobación colectiva virtual. Pero ¿te has preguntado qué piensa Dios de mí? Dios me ve a mí como a Jesús. Me ve como alguien que está aprendiendo a obedecer. Me ve como alguien que está creciendo en la fe. ¿Agrado yo al Padre? ¿Se agrada Dios de mí? Cuando el autor dice Jesucristo es el mismo, está hablando de este Jesús. De este Jesús que tuvo una existencia marcada por la obediencia y por la fe. Este Jesús que se ha puesto al frente de nosotros como un nuevo Moisés para sacarnos de nuestros Egiptos y conducirnos a la tierra prometida. Israel sale gobernado, liderado, dirigido por Moisés. Sale de Egipto, atravesará un desierto, porque en ese desierto Israel debe aprender no solo a salir del Egipto físico, sino a salir del Egipto mental. Cuando venimos al Evangelio, todos ustedes y nosotros salimos de un mundo, pero mucho de ese mundo lo llevamos todavía con nosotros. Mucho de esos pensamientos del mundo, de esos valores del mundo, mucho de ese mundo se va con nosotros. Y la vida cristiana es un proceso de ir saliendo de ese Egipto por la obra de la palabra y por la obra del Espíritu. A veces creemos que ser un evangélico es aprender la doctrina de un manual, pasar por ciertos procesos para ser admitido por miembro, y nos enfocamos en llenar los perfiles eclesiásticos. No es malo, pero eso no es ser evangélico.
No es malo, pero esa no es la esencia de lo que Jesús trajo. Él no vino a que aprendieras el manual de doctrina de tu iglesia. Él no vino para que practicaras una serie de disciplinas espirituales. Él vino para enseñarte cómo agradar a Dios. Y si no lo estamos agradando, pues todo lo demás no sirve para nada. No hay sentido en nada de eso. Esa es la lucha de Jesús con los religiosos de su época. Están tan metidos en la religión que olvidaron a Dios. No tienen comunión con Dios ni agradan a Dios. Son buenos para juzgar, para condenar, porque son fieles a un sistema, no a Dios. Son esclavos de un sistema religioso, pero no son hijos de Dios. Jesús aparece para traernos unas palabras de vida y sacarnos de nuestros Egiptos. Israel sale de Egipto, pero se lleva a Egipto adentro de su corazón, y Dios empieza un proceso con ellos para liberarlos de Egipto. Porque si ellos llevan en su corazón la contaminación de Egipto, van a contaminar la tierra y la van a perder como sus padres la perdieron en el Edén. Por eso, cuando Él dice, fíjese, y aquí voy cerrando con esto, después del versículo 8, que Él dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Miren lo que dice: no se dejen llevar por ninguna clase de enseñanzas extrañas. Es necesario que el corazón sea fortalecido por la gracia y no por alimentos rituales que de nada aprovechan a quienes lo comen. Fíjese esto. Cuando Él dice Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, inmediatamente dice, conviene que el corazón sea fortalecido por la gracia. Cuando habla del corazón, habla de nuestra interioridad. Aquí adentro, ¿qué somos? ¿Qué tenemos aquí adentro? ¿Quiénes somos? ¿Qué buscamos? ¿Qué anhelamos? No hablamos del exterior, de la imagen, de la superficie. Hablamos de lo que tenemos aquí, lo que en verdad somos cuando no hay hermanos, cuando no está el pastor, cuando no hay religión, cuando no estoy ocupando un ministerio. El ser humano que soy en mi soledad, en mis decisiones, en mis sentimientos. El ser humano que soy en la intimidad. ¿Qué soy allí? El verdadero yo, no el que proyectamos religiosamente. No el que edito con los hermanos, que le voy cortando pedazos. No, el yo, el que soy de verdad aquí, en mi interioridad, el corazón, dice, es necesario que sea fortalecido con la gracia, con la gracia. ¿Por qué? Porque ellos lo que estaban comiendo son alimentos rituales. Alimentos rituales. ¿Qué comían ellos? Religión. Religión y religión y religión. No, es gracia de Dios que debemos comer. Ellos creían que la religión les iba a devolver la vida. Y la gente sigue creyendo así. El hombre por una comida perdió el Edén y cree que con estar comiendo religión lo va a recuperar. No, el Edén se recupera comiendo a Jesús. Es Jesús el que nos devuelve al paraíso. Es Jesús el que nos regresa al Edén. Es Jesús el que se ha puesto al frente como Moisés y nos conduce en una marcha hacia la tierra prometida. Aún queda un reposo, dirá Hebreos. Y Jesús apareció para convocarnos y conducirnos a ese reposo.
Él es el mismo, Él no cambia. Sus planes son lo mismo. Lo que Él quiso para el hombre en el Edén, allí estaba Jesús. Lo que Dios quiso con Abraham, ahí estaba Jesús, ahí estaba Jesucristo. Por eso Él dice: Abraham vio mi día y se alegró. Cuando Él sacó a Egipto, allí iba Jesucristo. Pablo dice: bebían de la roca y la roca era Cristo. Es el mismo. Él sigue queriendo luchar por llevarnos a lo que Dios tiene para nosotros. Él se ha puesto al frente de un nuevo pueblo para conducirnos a la tierra que Dios tiene para nosotros. Sus planes son los mismos. Él es el mismo. Bendito Dios que así sea, porque está con nosotros para hacer lo que los evangelios dicen que Él hacía. Él miraba al quebrantado y lo restablecía, al que le buscaba, no al religioso, al que le buscaba. Es que a veces nosotros estamos tan metidos en la religión que creemos que no necesitamos a Jesús. Unos sabios del oriente, unos magos paganos, llegaron a Jerusalén preguntando: ¿dónde está el rey de los judíos? Herodes manda a llamar a los expertos en la Biblia, a los eruditos. Estos deben saber. Y le preguntan: miren, ¿y dónde van a ser el rey de los judíos? Y ellos dicen: bueno, en Belén, dijo el profeta. Pero no dieron un paso para ir donde Jesús. Conocían la Biblia, pero no conocían a Jesús. Aquellos paganos que no conocían la Biblia, pero querían conocer a Jesús y querían adorarlo. Querían fortalecer su corazón con la gracia. Todo aquel que se acercó ante Jesús declarándose necesitado. Pero ¿sabe qué sucede, hermanito? Que a veces las investiduras eclesiales nos hacen creer que ya no necesitamos a Jesús. Nos hacen creer que porque soy líder, ya, yo no necesito a Jesús. Yo tengo un cargo, yo tengo una posición. Así eran estos fariseos, buenos en la Biblia, pero no dieron un tan solo paso. Dijeron sí van a ser en Belén, pero no fueron. Pero como que ellos querían adorarle, ellos corrieron, llegaron donde Jesús y le adoraron. Por eso quiero terminar con el versículo 13, porque este es el llamado que nos hace Hebreos. Salgamos a su encuentro fuera del campamento. A veces nos hemos rodeado de un campamento religioso, de un campamento de pensamientos, de deseos nuestros. A veces nos hemos rodeado de muchas cosas. Tenemos que salir de ahí. Tenemos que vivir nuestro éxodo. Mientras no salgamos, no nos vamos a encontrar con Él. Tenemos que salir de aquella comodidad en la que hemos caído, de aquella superficialidad, de aquella indiferencia, de aquella esclavitud. A veces nos hemos sometido a esclavitudes y estamos en la iglesia. Pero dice: salgamos, vamos al encuentro con Él, vamos. Y Él está ahí para encontrarse con nosotros. Él es el mismo. El que recibió a aquella samaritana es el mismo. El que le dijo a aquel publicano: ven y sígueme, es el mismo.
El que le dijo a aquellos pescadores: vengan, síganme, es el mismo. El que se dejó tocar por aquella prostituta que le ungió los pies llorando de gratitud, es el mismo. El que levantó a aquel cojo que llevaban sus amigos es el mismo. El que venció a la muerte y reina es el mismo. El que está aquí para alimentar el corazón es el mismo. El que da fuerza al cansado es el mismo. El que no termina de quebrarnos cuando venimos todos pandos, sino que nos fortalece, es el mismo. Pero tenemos que venir y decir: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Dice que ellos me dicen: cállate, que hace mucha bulla y nos incomodás. Usted tiene que gritar más fuerte: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y Él se detendrá y dirá: llámenlo. Aquel que la mujer tocó después de 12 años de sufrimiento es el mismo, amados. Y su manto sigue aquí si tú lo quieres tocar. Todo aquel que se sienta necesitado, frágil, derrotado, sin rumbo, desorientado, debilitado, todos aquellos que nos sintamos necesitados, porque a veces nuestra humanidad parece tomar control de nosotros. Nuestro campamento nos envuelve, nos ciega, nos cubre. Pero si en medio de todo eso gritamos desde el fondo del corazón: Jesús, ten misericordia de mí, Él es el mismo. Y vuelve por nosotros y nos toma y nos levanta y nos dice: levanta tu lecho y camina. Es el mismo. No ha cambiado. Pero a veces nosotros hemos perdido la fe. A veces nosotros somos como aquellos que le decían al ciego: no grites, cállate, deja de clamar ya vos. O aquellos que impiden a la mujer llegar donde Jesús. Pero ahí donde hay una que en medio de su campamento se abre camino y dice: yo necesito a Jesús, nos encontramos con Él otra vez. Yo estoy aquí porque me encontré con Él, me encuentro con Él, y es Él el que me sostiene, nada más. Nada más. No tengo otra fuente, no tengo otra fuerza, no tengo otra vida, no tengo nada que me haga caminar en medio de los años de mi vida, sino a ese Jesús que por el Espíritu me comparte sus fuerzas en mis flaquezas, me cubre con su manto en mis debilidades, me sostiene en mi marcha, esa marcha a las cosas que aún no he visto, que no he oído, ni me las imagino, pero que Él las tiene para mí. Ese Jesús es el que está aquí, hermanos. Si alguien esta noche, bueno, es que no es si alguien esta noche, es que necesitados estamos. Que no lo reconozcamos es otra cosa, que nos dé pena es otra cosa. Porque como trabajamos a veces para la imagen, ¿qué va a pensar aquel si me ve buscando a Jesús? Va a creer que no soy fuerte. Hermanitos, de hecho, nosotros que estamos al frente, yo, como dice Pablo, soy el más necesitado. El más necesitado. Usted como líder es el más necesitado. Jóvenes, ustedes que empiezan la vida necesitan un guía, alguien que les diga el camino a la tierra,
alguien que sepa hablarles al corazón y saberlos librar de palabras de muerte de amigos o cercanos. Ustedes necesitan un dirigente y Él está aquí para llevarte a tu tierra prometida. Quien quiera venir delante de Dios y que le digamos: Señor, ten misericordia de mí, venga, porque esta noche el Señor una vez más extenderá su manto sobre nosotros. Él se quitará su manto como Booz cuando se lo puso a Ruth. Y Ruth, que venía de un país extraño, Ruth, que era una viuda, Ruth que no tenía futuro, Ruth que tenía luchas, Ruth que estaba en la sobrevivencia, sintió el manto, se sintió arropada. Eso hará Jesús esta noche. Si yo le pido desde el fondo de mi corazón, si tú le pides desde el fondo de tu corazón, te sientes cansado, agotado, ¿cuántos caminos se han vuelto difíciles? ¿Cuántas decisiones se han vuelto complicadas? ¿Cuántos sienten que no ven la luz? ¿Cuántos sienten que han hecho todo lo que pueden y pareciera que no obtienen los resultados que anhelaran? ¿Cuántos sienten que el camino aún es largo y a veces se acaban las fuerzas? ¿Cuántos sienten que a veces su humanidad los controla, los domina y los desorienta? Jesús, el Jesús que te conoció desde el vientre de su madre, ese Dios que ha venido preparando para ti cosas que tú no imaginas. Siempre, siempre es posible volver a recuperar lo que se ha perdido. Siempre, siempre es posible. Con Jesús siempre es posible volver a tu tierra, volver a tu promesa. Con Él siempre es posible retomar las cosas que Dios tenía para ti. Pero hay que alimentar el corazón con la gracia. Padre, aquí hay un pueblo que esta noche necesita la gracia. Esa gracia que alimenta el corazón. Esa gracia que aparece en nuestra vida y de una forma imprevisible la visita, la llena de luz, la llena de fuerza, la llena de metas, la llena de sueños. Esa gracia que llegó a Israel allí esclavizado para decirles: he venido a sacarlos, he venido a llevarlos a la tierra. Esa gracia que aparece de la nada y te dice: yo te ahora
unjo como rey. Cuando tú no tienes ninguna posibilidad de ser nada ni nadie, la gracia llega y te visita y te dice: ahora yo te llamo para que seas rey. Esa gracia que te visita para decirte: yo te llamo como poderoso guerrero para que liberes a mi pueblo. Esa gracia que te visita, como visitó a aquella mujer llamada María. Esa gracia que visitó a aquel anciano que ya no tenía fuerzas y le dijo: yo te llevaré a una tierra y te daré descendencia. Esa gracia que visita al cautivo. Esa gracia que nos visita allí en los encierros que tenemos. El Espíritu del Señor está sobre mí, dijo Jesús, por cuanto me ha enviado a dar buenas nuevas, a dar libertad, a dar vista. Es la gracia que irrumpe en tu vida para despertar en ti el sueño, los deseos de Dios. Es la gracia que llega para levantarte cuando te sientes caído. ¿Cuántos estamos a veces en un ir y venir, hacer y deshacer, pero por dentro nos sentimos vacíos y desorientados? He aquí la gracia hoy, la gracia de Jesús para poner su mano sobre ti. Señor Jesús, tú eres el mismo ayer, hoy y por siempre. Por eso tenemos esperanza esta noche de renovar nuestra caminada a la tierra prometida. Porque tú no cambias, porque eres el mismo. Hoy tenemos esperanza de poder reiniciarnos en una marcha de agradarte y de servirte y de amarte y de servir a tus propósitos. Espíritu Santo, yo soy el primero que te pido tu gracia, porque la necesito a lo sumo. Esa gracia que me levanta, que me da fuerza, esa gracia que despierta en mí tu vida, tus fuerzas. Padre, esa gracia quiero yo para mis hermanos y mis hermanas. Jesús, extiende tu manto en esta hora, tíralo sobre ellos y diles: he aquí, mi gracia está contigo, mi mano está sobre ti. Haz sentir tu gracia esta noche en aquello que este pueblo necesita. Derrama tu gracia y hazles saber que no están solos, que tú dijiste: he aquí, estoy con ustedes. Te sientes débil, iglesia, ahí está Jesús, tómate de Él. Te sientes frágil, búscalo, búscalo. Clama, clama como aquel: ten misericordia de mí. Te sientes rodeados de acechanzas, de gigantes, de enemigos, de adversarios. Acércate a Él. Sientes que esos muros son imposibles de derribar y no sabes cómo entrar, no sabes cómo avanzar. Acércate a Él, pídele su gracia,
Todavía hay mucha gracia para todos. Hay gracia sobre gracia, gracia sobre gracia. Pero tu corazón está preparado. Tu corazón está necesitado. Derramas tu corazón ante Él. Hay gracia para todos. Hay gracia para todos. Hay gracia para todos. Padre, yo en esta hora quiero pedirte que Jesús, tu Hijo amado, derrame gracia sobre nosotros. Derrame tu gracia sobre este pueblo, sobre estos hombres y mujeres que han venido a fortalecerse en la fuerza de tus manos, que han venido a recibir de tu generosidad, que han venido a recibir de tu fuerza sanadora, que han venido a recibir de tu bondad, de tu gracia, Padre. Jesús, llena de tu gracia, llena de tu gracia, llena de tu gracia. Que este pueblo se vaya de aquí lleno de tu gracia. Que regresen a casa gozosos, como regresaron todos aquellos que fueron visitados por tu gracia. Porque tú eres el mismo ayer y hoy. Y lo que hiciste ayer lo haces hoy. Al que tocaste ayer también tocas hoy. Espíritu Santo, Espíritu de gracia, visítanos con tu maravillosa gracia. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, iglesia.